Hola a todos, mi nombre es Wilson Alberto Agudelo Moreno, estudiante de Ingeniería de Software de 10º grado de la Universidad Manuela Beltrán Virtual, con el proyecto de grado de obsolescencia de los applets de Java. El presente trabajo pretende estudiar los applets de Java con las características que lo hicieron interesantes cuando los web estaban en los comienzos. Anteriormente era necesario la utilización del plugin o complemento en los navegadores para ejecutar determinados contenidos, por ejemplo videos, juegos, imágenes. Gracias a estos plugins, Internet se conoce como se conoce en la actualidad, pero a pesar de eso se convirtieron en un riesgo para la seguridad porque se llenaron de vulnerabilidades. Entonces, un applet es un programa que está diseñado para ser transmitido principalmente por internet y ser ejecutado en un navegador utilizando la tecnología Java. Java utiliza el entorno de ejecución JRE mediante la máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java es una máquina abstracta que es la que permite compilar los bytecodes, o sea, el código de máquina que se ejecutan en cualquier sistema operativo. Ese fue el comienzo y para eso fue diseñado, para poderse ejecutar en cualquier sistema operativo. La estructura de las applets de Java es muy similar a la de Java. Entonces existe un bloque de importaciones, se referencia a la clase, se extiende de applet, acá se referencia a las variables, se inicializan, se define un método sin parámetro mediante el uso de void, acá un método con parámetro, se cierra la clase. Es muy similar a lo que conocemos de Java. Sun Java fue el primer explorador capaz de trabajar con los applets de Java, Microsystem Sun. Existió una pelea entre Microsoft y Sun, donde Sun decía que Microsoft generaba un monopolio para no permitir la tecnología de Java en los exploradores de Windows. En esa época estaba Windows 98. Entonces, Sun aisló a Java de las batallas mediante la introducción de los plugins de Java para ejecución de los applets. En el 2008, el motor de Google V8 de JavaScript permite que el código sea compilado directamente por Chrome. Entonces ya no era necesario una máquina virtual de Java para generar el código intermedio. En el 2012, Apple eliminó el plugin de Java. Steve Jobs fue uno de los primeros que habló, pues, no también de los applets, diciendo que eran inseguros y que demoraban la carga de los programas. En el 2015, Chrome remueve el soporte, lo mismo Mozilla en el 2017, y el explorador Edge desde sus inicios no era compatible con los applets. Microsoft descontinuó el uso de Internet Explorer, entonces ya no era más compatible con los applets. Se utilizan los applets para la resolución de problemas matemáticos, para la creación de escenarios virtuales, para métodos de experimentación, para educación a distancia, para entrada y salida de datos en hosts remotos, los cuales fueran integrados con wikis. Se utilizaron para simular redes de computadoras. Entonces vemos las utilidades de estos elementos tan importantes. La definición del problema es indagar acerca de las razones que llevaron al desuso de los applets de Java. El objetivo general, analizar las vulnerabilidades de los applets de Java que llevaron a la caducidad de su implementación en las nuevas tecnologías de los navegadores Chrome, Firefox e Internet Explorer. Objetivos específicos, identificar las vulnerabilidades de los applets, sus amenazas, las fallas de los applets, las tecnologías que reemplazan la utilización de los applets y las funciones de los applets contra las tecnologías de reemplazo. El método de investigación es exploratorio porque el fenómeno es poco conocido. Es descriptivo porque pretende describir un fenómeno o un problema para explicar sus dimensiones, las variables
Es un enfoque cualitativo porque su método no se basa en números y pretende responder a objetivos de identificación y descripción. En la fase 1 existe la recolección y análisis de datos cualitativos. La fase 2 es describir las causas y variables identificadas en la fase 1. La población es toda la información documental de los applets desde el 2005. A pesar de que es una tecnología desde 1995, se detecta que la información es escasa, entonces por eso se utiliza desde el 2005 y la tecnología se descontinúa en el 2016. El tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística. Para definir una muestra representativa, entonces se escogieron bases de datos especializadas, manuales de Java, páginas de informática especializada, manuales de hackers, artículos de aprendizaje universitario, artículos teóricos, repositorios de herramientas de exploits, artículos de fabricantes de navegadores, artículos de empresas de seguridad, artículos de fabricantes de tecnología. Las vulnerabilidades de los applets encontradas son applets de sitio cruzado, que significa explotar la confianza de un usuario, obtención de la IP NAT del usuario, que es atacar los recursos de una red interna para extraerla, para convertirse en plataforma de lanzamiento para hacer ataques de los recursos internos. Comandos de plugin significa mediante applets realizar operaciones irrestrictas al sistema. Evasión de SOP significa vulnerar la política de SOP en Java. Esa política consiste en que un navegador A permita acceder a un navegador B si ambos tienen el mismo origen. Cuando hablamos de origen, hablamos de un esquema URI. Es la abreviatura de Uniform Resource Identifier. Entonces la identificación de un host y un número de puerto. Entonces las applets de Java evadieron esa política. Los applets firmados significa que se generaron applets que solo se podían ejecutar si se firmaban. Entonces se vulneraron porque se podían generar applets, autofirmar applets, no necesariamente firmados por un centro de certificación, sino se podían autofirmar muy fácilmente. Y después pues se atacaban al usuario para ejecutar comandos en computador objetivo. El click to play es una vulnerabilidad que se permitió atacar a los usuarios sin que se ejecutaran sin la intervención del usuario. El click to play supuestamente era un mecanismo para que se ejecutaran las applets solo mientras que los usuarios la permitían ejecutar. Entonces se vulneró esto. Se clasificaron las vulnerabilidades según las amenazas. Entonces las applets de sitio de cruzado, existió engaño a víctimas, operamientos de las sesiones, negación de servicios, apoderamientos de cookie de sesión. Con la vulnerabilidad IP NAT del usuario existió compromiso en la información, se envió información fuera de la red para recopilación. Con los comandos de plugin se pudo explotar los archivos, lectura de archivos, desactivar las restricciones de Java, modificar los archivos. Con la evasión de SOP se recuperó el contenido de una URL específica. Se emitieron solicitudes de origen cruzado, lectura de respuestas de origen cruzado. Con los applets firmados se permitió generar notificaciones falsas a los usuarios, presentación fraudulento. Con click to play, apertura de puertas atacantes, apoderamiento de información privada, control de los equipos y eliminación de archivos. Yo clasifiqué las amenazas según un factor común, entonces como engaño, compromiso de la información, clonación, apertura de puertas, apoderamiento de sesión, falla de servicios. Y según ese tipo de amenazas, encontramos que el 35% estaba comprometida la información, en un 25% existía engaño y en un 20% falla los servicios. Fallas que volvieron obsoletos
a los applets, seguridad, soporte de los proveedores de los navegadores, todo lo que vimos fue el factor para volver a los applets obsoletos. Los proveedores se cansaron de tantas fallas, entonces irrumpieron el soporte de los complementos. Las actualizaciones y mantenimiento de los plugins también fue una causa de que la gente se cansara de estar activando cada vez que había una nueva actualización de las versiones de Java. La incompatibilidad con los dispositivos móviles y el soporte del fabricante. ¿Qué tecnologías reemplazaron los apples? Para mi concepto, JavaScript HTML es un lenguaje que permite JavaScript, un lenguaje de programación que puede aplicarse a un HTML y utilizarse para crear pues juegos, animaciones, gráficos 3D, aplicaciones basadas en datos. Bootstrap permite generar plantillas de diseño basadas en HTML y CSS. jQuery es una biblioteca de JavaScript, entonces permite la manipulación de HTML, eventos. AngularJS, plantillas que permiten la tecnología bidireccional. Entonces, bidireccional quiere decir que puede enviar información entre el modelo y la vista y el modelo. Angular es un framework completamente en TypeScript, pero también sirve para trabajar con JavaScript. Él también renderiza como HTML y CSS. Funciones realizadas por los apples versus las tecnologías actuales de reemplazo. Entonces, mostrar gráficos en Explorador Web, Angular Chart, herramienta de enseñanza virtual JavaScript, animaciones multimedia en la web, HTML y CSS, desarrollo de juego JavaScript, mecanismo certificado digital, firma electrónica basada en Angular. Alternativas según la funcionalidad. Para diseño con movimientos, imágenes, botones, JavaScript. Para plantillas de diseño, Bootstrap, jQuery. Para manipulación de elementos del DOM, del HTML, AngularJS, plantillas bidireccionales, esquema modelo vista controlador, Angular, orientado a móviles y animaciones complejas, con el uso de TypeScript. El mayor factor que incidió en la obsolescencia de las apps fue la falta de seguridad. Los usuarios tenían que actualizar constantemente los plugins. Los fabricantes como Google, Chrome, Mozilla eliminan el soporte de los plugins que permitieron la ejecución, y finalmente se elimina el soporte por parte de los fabricantes de Oracle. La incompatibilidad de las aplicaciones de los apples en aplicaciones móviles. Las funcionalidades de los apples pueden ser suplidas por otras herramientas web. Este trabajo pues puede ser un punto de partida para personas expertas en seguridad que quieren aprender acerca de los apples de Java y detallen los repositorios para mirar los exploits a los applets para evidenciar los ataques. Nosotros como desarrolladores debemos evitar ataques a los sitios que desarrollemos mediante técnicas como reCAPTCHA para validar solicitudes de usuarios. También es importante escapar cualquier texto que pueda ser introducido en una consulta, como escapar la sintaxis que permita enviar comandos como less than, greater, el signo menor que, mayor que, el ampersand. Tener cuidado con los atributos de los formularios action cuando conducen a la misma página, porque pueden ser manipulados para inyectar código malicioso. Usar certificados SSL. Muchas gracias.